Hoy día vamos a conversar sobre la utilidad de la quimioterapia tópica en las neoplasias de la superficie ocular, puesto que es un tema de suma relevancia y que eventualmente la importancia que tiene este tema hoy en día no está siendo bien considerada. ¿Por qué? Principalmente por un tema muchas veces de desconocimiento, y es por eso que queríamos hablar sobre este tema. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Es súper importante tener un orden sobre lo que son las neoplasias de la superficie ocular en general, ¿ya? Y estas se pueden presentar habitualmente como lesiones que pueden ser pigmentadas y no pigmentadas. Ya pigmentadas, digamos, considerando lo que se puede ver ahí en las imágenes, a mano derecha, ¿cierto? Una imagen de un probable melanoma conjuntival palpebral que se encuentra en el fondo de saco. La imagen del medio, ¿cierto? Lo que sería un tumor pigmentado también, pero más en relación a lo que es un nevus, ¿cierto? Y en la imagen de la izquierda se puede apreciar una lesión no pigmentada, conjuntival, en lo que sería, ¿cierto? Un carcinoma conjuntival que está comenzando, ¿cierto?, a abordar la córnea, con unos vasos prominentes y una vascularización bastante acentuada. Entonces eso es importante, ¿cierto? Saber que hay lesiones que son no pigmentadas y lesiones pigmentadas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pero en cuando hablamos de lesiones, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Cierto? Nosotros tenemos estas lesiones que son no pigmentadas, dentro de las cuales tenemos las lesiones epiteliales, que son de las cuales vamos a hablar hoy día, en cuanto a lo que es las neoplasias de superficie ocular, y tenemos lesiones epiteliales escamosas benignas, como lo que se puede ver ahí en la imagen, ¿cierto? Lo que correspondería a un papiloma conjuntival, la cual sería una lesión completamente benigna, ¿cierto? Junto a lo que es la placa queratótica. En la imagen ahí se puede apreciar esta lesión solevantada, de color rosáceo, ¿cierto? Que está en relación al limbo, de hecho lo contacta en una parte, y se puede ver ahí un gran vaso nutricio. En la imagen histológica, lo típico, ¿cierto? En esta tinción de hematoxilina eosina, en donde se puede ver la acantosis, ¿cierto?, del epitelio, en la cual característicamente no existen atipías, recordando que acantosis corresponde en el fondo a un engrosamiento de un estrato, en este caso del estrato espinoso del epitelio conjuntival. Dentro de las lesiones también tenemos las lesiones displásicas, ¿cierto?, en donde tenemos la neoplasia conjuntival intraepitelial y la queratosis actínica. Eh, la imagen que se ve por superior, ¿cierto? Se correspondería con lo que es una neoplasia conjuntival intraepitelial, una lesión de aspecto solevantado discretamente, rosado, con vasos nutricios, digamos, que está comenzando, ¿cierto?, a comprometer parte del epitelio corneal. Y también la queratosis actínica, y por otro lado también tenemos lesiones que ya son francamente malignas, como lo es el carcinoma in situ o Perdón. intraepitelial. Muestra la siguiente imagen, por favor. Es. No, doctor, sí, no, por favor, Ricardo, por la siguiente diapositiva. No, ¿Me la escucha? siguiente. La siguiente. Ahí. ¿Se escucha? No, 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 antes, antes. Una antes. ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Ahí, Aló. correcto. Sí. Ya. Entonces teníamos las lesiones displásicas, ¿cierto? Y las lesiones que son francamente malignas, como el carcinoma in situ, el carcinoma invasor y el carcinoma mucoepidermoide. Ya ahí en la imagen inferior se puede ver una lesión ya francamente maligna, ¿cierto? De bordes bastante irregulares, una superficie también bastante heterogénea, con vasos nutricios y con un componente infiltrativo a nivel corneal, lo que eventualmente, ¿cierto?, nos va a hacer sospechar de un carcinoma. Siguiente diapositiva. Y en cuanto a las lesiones pigmentadas,
¿Se escucha? Siguiente diapositiva, por favor. Y en cuanto a las lesiones pigmentadas, ¿cierto? Tenemos lo que son los neus, característicamente ahí arriba a la derecha un neus compuesto, ¿cierto? Conjuntival. También tenemos las melanosis adquiridas primarias, las cuales pueden ser con atipia o sin atipia, y el melanoma, que ahí, ¿cierto? En representación del melanoma tendríamos la imagen hacia inferior a la izquierda, una lesión pigmentada que está comprometiendo cierta parte de la conjuntiva, gran parte, digamos, de la conjuntiva vulvar, y en este caso de la conjuntiva palpebral y el fondo de saco superior. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de lesiones, nosotros tenemos que considerar siempre que existen factores de riesgo súper importantes en las neoplasias de la superficie ocular, y ahí puse una imagen de una lagartija, ¿cierto?, tomando sol, porque eventualmente la exposición a la luz solar, ¿cierto?, uno de los factores más importantes en lo que respecta al desarrollo de estas lesiones. Y dentro de esto, más del 50% del tiempo, durante los primeros 6 años de vida, se considera como eh, un factor de riesgo relevante a la hora de que aparezcan estas lesiones en el futuro, considerando que son lesiones en las cuales muchas veces tiene que ver el tema de la exposición a la radiación ultravioleta y cómo esta va modificando la genética, ¿cierto?, de las células expuestas. Y por lo tanto también está muy relacionado con las ocupaciones al aire libre, con el sexo masculino, ¿cierto? Con la edad avanzada se ha visto que existe una prevalencia aumentada, especialmente después de los 70 años, también lo que sería el tabaquismo, la exposición a derivados del petróleo, y también muy importante considerar, ¿cierto?, la coinfección con VIH y virus papiloma humano. Aquí hacer mención, ¿cierto?, que pacientes jóvenes, eventualmente menores de 50 años, que se presenten con una neoplasia de superficie ocular, nosotros siempre tenemos que considerar la presencia de este síndrome de inmunodeficiencia, ya que este se asocia en un gran porcentaje a estos pacientes con lesiones presentes antes de los 50 años. Y también es importante el antecedente de un carcinoma previo. El siguiente diapositiva, por favor. En lo que implica el manejo quirúrgico de las neoplasias de la superficie ocular, este era como el tratamiento estándar, por decirlo así. La opción quirúrgica antes de la aparición de la quimioterapia tópica era la más importante, ¿cierto? Y esta consideraba la excisión total de la lesión con márgenes libres, habitualmente de 2 a 3 milímetros, asociados siempre a crioterapia. Ahora, ¿cuál era el problema de esto? Las complicaciones asociadas al uso. Eventualmente, la opción quirúrgica siempre traía el riesgo de daño a la estructura sana, ¿cierto? Dejar algún tipo de leucoma corneal. En algunos casos, el proceso inflamatorio puede producir simbléfaron, en el fondo, ¿cierto?, que implica que el fondo de saco desaparezca, y también la pérdida de células limbares con la cirugía. Y además mencionar que la tasa de recidiva solamente con el manejo quirúrgico, la verdad es que era bastante variable dependiendo de la prolijidad del cirujano, y en distintas series se hablaba desde una tasa de recidiva de un 9% hasta un 52%, dependiendo de la serie estudiada, lo cual es bastante alto si lo consideramos. Entonces, siguiente diapositiva. Aquí es cuando empiezan a entrar, ¿cierto?, el manejo tópico de las neoplasias de la superficie ocular, que adquieren una relevancia que ha ido en aumento, ¿cierto?, en este contexto, y principalmente es una terapia que hoy en día, como les decía, es muy relevante, ya que este tratamiento en sí abarca toda la superficie ocular, lo que haría que fuera especialmente útil en aquellas lesiones que son difusas o en lesiones que son anulares, ¿cierto? O lesiones que son multifocales, o en el caso de que nosotros queramos hacer una excisión quirúrgica y queramos dejar, ¿cierto?, un tratamiento neoadyuvante para evitar las recidivas locales. Lo otro importante en relación a este tipo de tratamiento, ¿cierto?, que son que los efectos adversos no son significativos a corto plazo ni a mediano plazo, y a largo plazo existiría una excepción, que sería, ¿cierto?, el déficit de las células limbares que podría generar uno de estos tratamientos en particular. Siguiente diapositiva. Entonces, la quimioterapia, ¿cierto? Hoy en día existe mucha literatura al respecto. Esto es algo que no es reciente, digamos, y se está estudiando hace bastante tiempo.
y existen muchos esquemas de tratamiento, y lo que se habla es que este es un tratamiento que en general tiene una buena tasa de respuesta y una baja tasa de recidiva. Dependiendo de las distintas series, se habla de un 75 o un 100% de éxito a los 2 años, con una tasa de recidiva de un 3 a un 15% a los 5 años, lo cual, si lo comparamos con la forma quirúrgica de resolver esta patología, sería bastante comparable e incluso mucho mejor. Los principales agentes utilizados para esto en la quimioterapia tópica, ¿cierto? Nosotros conocemos más la mitomicina C, pero también hemos escuchado hablar sobre el 5-fluoracilo y la tercera opción, el interferón alfa 2 beta. ¿Ya? Siguiente diapositiva. En cuanto a la mitomicina C, este es un agente alquilante, es básicamente un antibiótico que se generó a partir de una bacteria, el Streptomyces caespitosus, eh, y la mitomicina es un agente alquilante que se une al ADN en todas sus fases del ciclo celular, lo que va a generar una inhibición irreversible de la síntesis de los nucleótidos, y también, por otro lado, va a generar un mecanismo de citotoxicidad por la formación de radicales libres. Habitualmente tiene una tasa de respuesta muy variable, o sea, no tan variable, pero bastante alta, de un 80 a un 96%, con esquemas que son también bastante variables, y una tasa de recidiva que se habla hasta un 13%. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a las complicaciones asociadas a este fármaco, ¿cierto? Y que eventualmente el problema que puede generar es que podrían eventualmente obligar a suspender el tratamiento. Se encuentran las que están ahí listadas, ¿cierto? La irritación de la superficie ocular o una reacción alérgica, queratitis de distintos grados, estenosis del punto lagrimal, y ahí destacado en rojo especialmente el déficit de células limbares, que es una consecuencia bastante, digamos, o la más temida, ya que de acuerdo a los estudios esta estaría presente hasta en un 13% de los casos, dependiendo de la serie también evaluada. Y sería un tratamiento que estaría contraindicado el síndrome de Sjögren, en la rosácea ocular o en pacientes con antecedentes de atopia. Siguiente diapositiva. En lo que respecta al 5-fluoracilo, este sería un antimetabolito que sería especialmente útil en el tratamiento con estas lesiones que tienen proliferación rápida, especialmente en lo que respecta a células infectadas, por ejemplo, con virus papiloma humano. Y este actúa evitando la síntesis del DNA y el RNA por inhibición de la timidilato sintasa en la fase S del ciclo celular. O sea, esta eventualmente se uniría a menos fases que la mitomicina C. Eh, También se han descrito tasas de éxito bastante altas, cercanas al 87, al 88%. A diferencia de la mitomicina, sería un fármaco que sería mucho más estable, que la mitomicina no requeriría refrigeración tampoco, y sería mucho más tolerado que la mitomicina C, ¿ya? Y con menos efectos adversos que la mitomicina C. Siguiente diapositiva. En cuanto a las complicaciones, siguiente diapositiva, por favor. ¿Está? Estaba acerca de las complicaciones. Ya, volver a complicaciones asociadas, porfa, del 5FU anterior. En cuanto a las complicaciones asociadas al 5FU, ¿cierto? También tenemos cambios inflamatorios conjuntivales, que es lo mínimo que se va a generar, ¿cierto? Si estamos generando una especie de noxa en la conjuntiva. También se pueden presentar defectos epiteliales, ya muchas veces puede generar un poco más de irritación cutánea, y también puede producir un poco de estenosis de puntos lagrimales, pero no generaría un déficit de células limbares. Ahora, en relación a la estenosis de los puntos lagrimales, la verdad es que es una complicación que muchas veces se suele aceptar, ya que se cree que el uso de quimioterapia tópica también podría disminuir las probabilidades de una microdiseminación a través de la vía lagrimal. Siguiente diapositiva.
Y por último tenemos, ¿cierto?, al interferón alfa 2B, que sería una forma recombinante de interferón alfa. Hay que recordar que el interferón corresponden a un grupo de glicoproteínas, ¿cierto?, que están relacionadas con la respuesta inmune innata y adquirida, y en el fondo sería como un vínculo entre ambas respuestas inmunes, y tendría una acción intracelular, especialmente con acción antiviral y antitumoral. Y este fármaco generaría una respuesta inmune con activación de las células precitotóxicas, que eventualmente generaría una respuesta inmune frente a este tipo de lesiones, ¿cierto? Y se describen tasas de éxitos que alcanzarían el 96,4% y una tasa de recidiva de un 3,7%, con una muy baja incidencia de efectos adversos si los comparamos con los anteriores. Siguiente diapositiva. En cuanto a las complicaciones del interferón alfa 2 beta, son escasas, ¿cierto? Y tienden a ser de carácter autolimitado al ser suspendido, destacando la sensación de cuerpo extraño ocular, la hiperemia conjuntival leve y la conjuntivitis folicular. Ahora, siguiente diapositiva. En lo que es la evidencia sobre que en el fondo el título de la presentación apunta, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad que tienen este tipo de fármacos? Bueno, encontré este trabajo, ¿cierto? Que es un review de 10 años sobre los resultados en el tratamiento y complicaciones en el manejo de las patologías, las neoplasias de la superficie ocular. Este es un trabajo en donde se analizaron 58 pacientes con neoplasia de superficie ocular, entre los que había melanosis adquirida primaria, melanoma, eh, eh, la neoplasia intraepitelial conjuntivo corneal, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células sebáceas, en donde la edad promedio fue de 63 años. Hubieron dos grupos. El grupo 1 se dio 21 pacientes, en donde se le dio tratamiento primario con mitomicina al 0,04, 4 veces al día, y el grupo 2, 37 pacientes que se utilizó como tratamiento adyuvante al quirúrgico. Y el esquema de tratamiento fue utilizado, como menciona ahí, 4 veces al día por 3 semanas, con descanso por 3 semanas, y nuevamente se repetía un ciclo. Siguiente diapositiva. Los resultados de esta revisión fue que el 93% de los casos tuvieron una respuesta clínica inicial, inicial completa o parcial, y que el 26% de los pacientes podría tener una recurrencia general a los 13 meses del tratamiento, y siendo más alta esta recurrencia en lo que es el carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células sebáceas y el melanoma, y ahí destacando el 0% para las neoplasias intraepiteliales conjuntivo-corneales. En cuanto a las complicaciones a corto plazo, se presentaron en el 52%, fueron complicaciones menores, y en el 7% requirió solamente la suspensión del tratamiento. En cuanto a las complicaciones a largo plazo, estas se presentaron en un 31%, destacando la queratoconjuntivitis, el lagrimeo y las erosiones corneales, y también destacando, ¿cierto?, la complicación de déficit de células limbares, que se presentó en un 12%, especialmente con el uso de la mitomicina. Este otro artículo es un artículo que muestra los resultados a largo plazo, ¿cierto?, del tratamiento tópico con mitomicina C, lo mismo en las neoplasias conjuntivo-corneales intraepiteliales. Aquí este es un N un poco más pequeño, en donde se evaluaron 23 pacientes, 18 con neoplasia intraepitelial conjuntivo corneal primaria y 5 con una recurrencia. Fueron tratados con mitomicina C al 0,02% por 28 días consecutivos. Como pueden ver, aquí los esquemas son bastante variables. No existe un consenso en relación a eso todavía. Los resultados fue que existió una resolución completa en todos los pacientes después de un mes de tratamiento, y hubo solamente una recurrencia equivalente al 4,3% de los pacientes después de 2 años. Y dentro de las complicaciones, lo más frecuente fue la erosión corneal, que hubieron 4 pacientes, y se desarrolló habitualmente entre los 4 y los 24 meses de seguimiento. Siguiente diapositiva.
En este otro trabajo publicado, un reporte de caso, ¿cierto?, sobre la efectividad de la mitomicina C sobre la melanosis adquirida primaria con atipia. En este se describe un paciente de 56 años que tenía una melanosis adquirida primaria con atipia, en la cual, siguiente diapositiva, por favor, en la cual se le hace una biopsia incisional por el tamaño difuso de la lesión y además se le hace, ¿cierto?, una excisión y crioterapia de la lesión melanótica a nivel de la conjuntiva en el fondo de saco. Luego se inició un tratamiento con mitomicina C al 0.04%, 2 semanas después de la cirugía, y el esquema utilizado fue mitomicina C al 0.04, 4 veces al día por 2 semanas, luego un descanso 6 semanas y luego un nuevo ciclo. Entonces, en las imágenes se pueden ver cómo estaba la lesión inicialmente, ¿cierto? Esta melanosis adquirida primaria, que está aparentemente más en el ojo derecho, que comprometía de forma difusa, e incluso se podía ver ahí con claridad el compromiso del fondo de saco. Y en la siguiente diapositiva se puede ver cuál fue el efecto de la mitomicina con una resolución casi total, prácticamente ya no se ve la lesión y tampoco se ven lesiones pigmentadas, lo cual habla también de la efectividad de este tratamiento. Y este último, siguiente diapositiva, y este último trabajo que quise presentar es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado recientemente, el año 2022. En este trabajo se analizaron 7.859 referencias y en un proceso de, digamos, de filtración se fueron escogiendo los artículos a analizar y finalmente se decidió por 7 artículos, en donde 4 artículos fueron incluidos en la síntesis de evidencia cualitativa correspondiente a 159 pacientes con neoplasia de superficie ocular y 3 estudios fueron incluidos para la síntesis de evidencia cuantitativa con un N de 159 pacientes también. El esquema del tratamiento fue aplicado 4 veces durante la duración variable de cada tratamiento con cada fármaco. Se utilizó mitomicina al 0.02 y al 0.04, 5-fluoracilo al 1% e interferón alfa 1.000.000 de unidades por ml. Siguiente diapositiva. En cuanto al éxito al éxito clínico, digamos, que evaluó este trabajo, se evidenció que no hubo diferencia estadísticamente significativa en el uso de cualquiera de estos 3 agentes versus la exéresis quirúrgica, lo cual, cierto, habla sobre parte de las ventajas que tendría este tratamiento versus la exéresis quirúrgica, cierto, en la cual nos exponemos a una lesión. 2 estudios compararon también el éxito entre el uso de interferón y 5-fluoracilo, destacando que la resolución fue completa en todos los casos en el primer estudio, con un N bastante pequeño, sí, y en un segundo estudio con un N un poco mayor, en donde se comparó 48 pacientes tratados con interferón y 5 con y 52 con 5-fluoracilo. Se vio que el éxito era de un 81.2 versus un 96.2% entre ambos. Otro estudio también comparó la efectividad entre el interferón y la mitomicina y se evaluó, o sea, y se objetivó que en el fondo la resolución total se alcanzó en el 88% de los pacientes tratados con interferón y la resolución en los pacientes tratados con mitomicina se alcanzó en el 92% de los pacientes. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a la tasa de recurrencia, no hubo tampoco diferencia estadísticamente significativa entre los 3 agentes y la exéresis quirúrgica. O sea, volvemos a tener resultados muy similares entre la opción quirúrgica y la quimioterapia tópica. Y al comparar la tasa de recurrencia entre el interferón y el 5-fluoracilo, tampoco hubo recurrencia en los pacientes tratados. En otro estudio de los incluidos se analizó la recurrencia al comparar el interferón con también el 5-fluoracilo, pero con un N un poco mayor, y ahí se vio que la recurrencia alcanzaba un 5.1 y un 11% respectivamente. Y finalmente, ¿cierto? Aquí la comparación que se hizo entre el interferón y la mitomicina, en donde solamente se vio recurrencia con el interferón. Siguiente diapositiva. Y con esto ya estamos terminando. En esta diapositiva solamente quería mostrar las complicaciones y los efectos secundarios al tratamiento. En la primera, en la tabla superior, la terapia fue la cirugía excisional,
en donde se vio que los efectos adversos se presentaron de los descritos en un 59% el ojo seco y la hiperemia y el dolor. En lo que respecta al interferón, destacar ahí la sensación de ojo seco, ¿cierto? Como mayor porcentaje, y el dolor seguido por la hiperemia. Siguiente diapositiva. En lo que respecta al 5-fluoracilo, aquí anduvieron más o menos bastante parejas las complicaciones entre el ojo seco, la hiperemia y el dolor. Y finalmente lo que es la mitomicina destaca un poco más la hiperemia y el ojo seco, más que el dolor. Siguiente diapositiva. Bueno, para finalizar, ¿cierto? Lo que les quería en el fondo hacer llegar es que existe una evidencia que comprueba que la respuesta al tratamiento tópico es comparable con la terapia quirúrgica de la lesión. Incluso la quimioterapia tópica ha logrado disminuir la tasa de recidiva postoperatoria en pacientes que tienen más, que ha logrado igualarla a la resolución quirúrgica en aquellos pacientes con márgenes negativos. Las ventajas de este tratamiento tópico son especialmente significativas, ya que este tratamiento tópico tendría un efecto sobre toda la superficie ocular. Siguiente diapositiva. Y al tener un efecto sobre toda la superficie ocular, ¿cierto? También sería especialmente útil en pacientes, en lesiones que son de acceso quirúrgico complejo, como las lesiones extensas, multifocales o lesiones subclínicas, donde, digamos, delimitar la lesión podría ser más difícil. La quimioterapia tópica, por otro lado, como la había mencionado, a pesar de que puede producir dentro de las complicaciones anastenosis del punto lagrimal, es una complicación que, entre comillas, se puede aceptar, ya que podría evitar las microdiseminaciones por esta vía. La gran mayoría de las complicaciones se encuentran a corto y mediano plazo, y a largo plazo son también bastante tolerables, y siendo la gran mayoría de estas bastante transitorias, y la única complicación a largo plazo con importancia clínica seria sería el déficit de células limbares, que podría presentarse más con la mitomicina C, y en el porcentaje de un 12 a un 13%, dependiendo de la serie evaluada. Eso es lo que yo les quería mencionar. Siguiente diapositiva. Siguiente, Ricardo. La Siguiente. bibliografía, y ahora el doctor Valenzuela va a hacer unos comentarios. Hemos Adelante, visto en doctor. la presentación de Francisco el excelente resultado que se obtiene aplicando mitomicina C en el postoperatorio de una melanosis quirúrgica primaria de la conjuntiva. Pero también es posible observar muy buenos resultados cuando no se hace cirugía, como este caso que le estoy mostrando, que fue publicado en los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, en que se realizó un tratamiento tópico con mitomicina C en la neoplasia conjuntival intraepitelial córneo-conjuntival de gran espesor. Ustedes ven en la imagen, en la primera imagen a la izquierda, ahí ven ustedes una imagen que prácticamente podríamos considerar como un carcinoma escamoso, conjuntivo corneal. Esta otra imagen, la segunda, corresponde a la imagen después del segundo ciclo con mitomicina C. Y ustedes ven ya que el espesor de la lesión se ha reducido francamente. Esta otra imagen corresponde al cual, una vez finalizado el cuarto ciclo, esta finalizado el quinto y finalmente terminado el sexto, ven ustedes que prácticamente la lesión ha desaparecido por completo. De manera que es significativo el efecto que provoca el quimioterapia tópico, en este caso la mitomicina C, en este tipo de lesiones. Siguiente. Ahora, es muy importante tener presente que el éxito que podamos tener con la quimioterapia tópica lo vamos a lograr en aquellas lesiones pigmentadas o no pigmentadas que comprometen solamente el epitelio. Si la lesión sobrepasa el epitelio, ahí entonces entramos en dificultades. Pero el éxito con la quimioterapia tópica se logra en estos casos. Y voy a reforzar lo que ha planteado Francisco, refiriéndome en primer término a neoplasia conjuntival intraepitelial, que es sin duda un tumor conjuntival frecuente,
Hay 17 a 20 casos por millón de personas por año y se asocia, como bien lo ha mencionado Francisco, con la radiación ultravioleta, la inmunosupresión o la autoinmunidad, entre otras cosas. Siguiente. Ahora, es muy importante tener presente que la neoplasia conjuntival intraepitelial y el carcinoma celular invasor escamoso pueden ser clínicamente indistinguibles, como vimos en el caso publicado en España. La masa se localiza habitualmente a nivel del limbo, usualmente a nivel de la hendidura palpebral, ocasionalmente a nivel del fornix, puede mostrar aspecto de leucoplaquia o un aspecto papilomatoso. Siguiente. Aquí ven ustedes la variedad enorme de formas de presentación de una neoplasia conjuntival intraepitelial. Incluso esto pareciera ser una queratosis actínica, esto pareciera ser una lesión vascular, sin embargo, era una neoplasia conjuntival, y este pareciera ser un carcinoma escamoso invasor incluso. Siguiente. Pero aquí lo más importante y lo decidor está en la biopsia, porque la biopsia nos va entonces a dar una imagen del grado de compromiso de la lesión. Y ven ustedes que en la neoplasia conjuntival intraepitelial, el epitelio se engruesa, o sea, eso es lo que se llama histológicamente acantosis. Y ven ustedes que la disposición normal de las células, que es bastante ordenada, se desordena completamente. Enseguida hay pleomorfismo nuclear, evidente. Pero una cosa muy importante es el respeto que tiene la lesión por la membrana basal del epitelio. Esto entonces nos permite diagnosticar una neoplasia conjuntival intraepitelial. Siguiente. En un trabajo muy interesante que fue publicado por Paulo Soloquiaín cuando estuvo en su estadía en Montreal con Miguel Bournier, hizo referencia a la alta frecuencia de la neoplasia intraepitelial escamosa en el pterigio, en este caso relacionado a una exposición a la radiación ultravioleta baja, porque en Montreal, Quebec, tal como apunta la doctora Carol Chinska, este comentario que ustedes ven acá a la derecha, en Montreal existe una baja incidencia de la radiación ultravioleta y sin embargo, igualmente se generan este tipo de neoplasias conjuntivales intraepiteliales. Y lo mismo sucede con la pingüécula, y eso lo estoy viendo cada día más frecuentemente en nuestro país, en que veo, digamos, con cierta frecuencia, pingüéculas que desarrollan mucha irregularidad, mucho engrosamiento y que terminan siendo ser una neoplasia conjuntival intraepitelial. Siguiente. Ahora, veamos el carcinoma escamoso celular invasor. Puede tener distintos aspectos, como ustedes ven acá, pero uno de los más típicos es este que está abajo a la derecha, en que se desarrolla una especie de lengüeta tisular sobre la córnea. Siguiente. Y acá ven ustedes una lesión muy parecida a la que fue publicada en los archivos españoles. Una lesión como el aspecto papilomatoso, que crece como lengüeta también sobre la córnea. Evidentemente esto tendría un aspecto clínico sugerente de un carcinoma escamoso eh, invasor. Y sin embargo, en el caso publicado en España, se trataba simplemente de una neoplasia conjuntival intraepitelial de gran espesor solamente. Siguiente. Aquí tienen otra imagen de, digamos, que corresponde a un carcinoma escamoso celular invasor. Obviamente que esto tiene que ser ratificado con la histología, que en la histología vamos a ver en estos casos que hay brotes epiteliales que invaden, que traspasan la membrana basal del epitelio e invaden entonces el estroma. Siguiente. Eh, Estoy tratando este caso que me llegó con una pequeña lesión a nivel de la conjuntiva limbar, pero lo que más me llamaba la atención justamente lo que ustedes ven acá, esta lengüeta eh, que tiene un aspecto muy curioso, que cubre prácticamente gran parte de la córnea, cubre
totalmente el área pupilar. En ese momento el paciente tenía una visión 0,2 y en este caso yo directamente, sin realizar biopsia, en este caso, por ese aspecto sugerente que me otorga, digamos, esta lengüeta, le indiqué mitomicina C 0,04%, una semana, descansando 3. A este respecto, como decía Francisco, hay muchos esquemas. Algunos utilizan una semana de tratamiento y una semana de descanso y van repitiendo. Otros lo hacen con 2 semanas y 2 semanas. Otros lo hacen con una semana y 3 semanas de descanso. Otro con 2 semanas y 6 semanas de descanso. Hay varias formas digamos, de aplicar la mitomicina. Pero yo lo apliqué de esta manera porque la mitomicina generalmente al 0,04 provoca bastante irritación, cosa que en este paciente afortunadamente no se produjo, la toleró bastante bien. Bueno, vamos a ver el efecto de la mitomicina C al 0,04% luego del tercer ciclo. Veamos el siguiente. Ven ustedes que ha desaparecido casi por completo la lengüeta, quedan algunas trazas de tejido anormal. Estamos iniciando el cuarto ciclo y vamos a ver entonces más adelante cómo evidentemente esto debiera desaparecer por completo. Siguiente. Ahora, entremos al otro gran tema que es la melanocitoquídea primaria. Que el 40% de las lesiones melanocíticas conjuntivales son una melanocitoquídea primaria, generalmente es unilateral, aparece desde la edad media, puede aparecer en cualquier lugar de la conjuntiva y puede progresar a melanoma en un alto porcentaje de casos, mucho mayor que un nevus. Siguiente. Y este es el aspecto típico de una melanosis adquirida primaria conjuntival. Ustedes ven una pigmentación difusa que puede comprometer cualquier parte de la conjuntiva, vulvar o tarsal. Difusa y plana, sin presencia de nódulos. Si nosotros observamos un nódulo, ahí tenemos que sospechar que puede haber un melanoma. Pero en este caso, se trata de una pigmentación solamente muy plana y difusa. Siguiente. Pero cuando hay un compromiso a nivel limbar o a nivel de conjuntiva tarsal, eso nos está hablando de la posibilidad de que este caso pueda transformarse en melanoma en mayor proporción. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos casos que pueden comprometer de esta manera la conjuntiva tarsal o el limbo. Siguiente. Pero nuevamente, como les digo, es muy relevante la biopsia, porque la biopsia nos va a permitir a nosotros clasificar bien en qué etapa se encuentra esta melanocitoquídea primaria. La imagen que ustedes ven acá arriba, a la izquierda, corresponde a una melanocitoquídea primaria sin atipías. Ustedes solamente ven una hiperpigmentación melánica a nivel de la capa basal del epitelio, pero el epitelio se ve un poquito engrosado, pero no hay atipías. En cambio, acá abajo a la derecha, ven ustedes una imagen que es muy parecida a lo que vemos en el nevus funcional o de unión. Esa lesión que ustedes ven que compromete el epitelio, pero dentro del epitelio ustedes prácticamente ven verdaderos nidos. Son verdaderos nidos névicos. Ven cualquier cantidad, algunos más pequeños, otros más grandes, muy pigmentados. Pero la lesión está circunscrita también al epitelio. En este caso hablamos que hay un cierto porcentaje de atipías, las cuales siguiente se acentúan acá. Ustedes ven un epitelio totalmente distinto, ¿ya? Más desarreglado, con células más, mucho mayor pleomorfismo. Esto es evidentemente que tiene mayores atipías que los casos que las dos imágenes anteriores. Y la última, la que obtiene más atipías, es esta, la que está abajo a la derecha, pero siempre respetando el epitelio. Por lo tanto, en estos casos es cuando tenemos las mayores posibilidades de éxito con la quimioterapia tópica. Siguiente. Este caso me llegó hace 2 o 3 meses atrás solamente. Es un caso muy interesante porque, como ustedes ven,
se aprecia una pigmentación difusa, plana, pero que abarca prácticamente toda la conjuntiva vulvar excepto el cuadrante nasal inferior, como vamos a ver. Eh, y a tal punto, si veamos lo siguiente. Aquí está la imagen de la parte inferior. Hay compromiso conjuntivo vulvar, respeto con el cuadrante nasal inferior. No había lesiones nodulares. Era una lesión plana, difusa, que comprometía ligeramente ambos conjuntivas tarsales también. Y se planteó la posibilidad de una exenteración orbitaria. ¿Por qué? Porque en este caso se hizo una pequeña biopsia incisional y el patólogo cometió el error, como suele suceder, de finalmente concluye que se trata de un melanoma in situ. Y al hablar de melanoma, ello está, digamos, incidiendo fuertemente en la decisión que pueda tomar el clínico. En este caso, se pensó en la posibilidad de una exentación orbitaria que yo desestimé porque no había, en primer lugar, lesiones nodulares. La descripción del espécimen, la descripción histológica hablaba solamente de un compromiso intraepitelial. No había tampoco compromiso intraocular, ni intraorbitario, ni tampoco sistémico. Entonces opté por indicarle mitomicina CA004 también. Llevo tan solo 2 ciclos de tratamiento y vean ustedes el aspecto que ya tiene después del segundo ciclo. Hay evidentemente una franca disminución de la pigmentación. De manera que vamos a continuar. Veamos la siguiente. Ven ustedes, hay una disminución de la pigmentación y vamos a continuar obviamente completando probablemente 6 ciclos para completar bien el tratamiento. Entonces, la idea de esta presentación es que ustedes siempre tengan presente la importancia que tiene la quimioterapia tópica actualmente aquí en Chile con mitomicina C solamente porque el interferón alfa 2B desapareció de Chile hace 3 o 4 años, pero la mitomicina C está dando excelentes resultados. Entonces es bueno que ustedes tengan presente cuando se enfrentan a una neoplasia conjuntival intraepitelial o a una neoplasia, a una menalosia adquirida primaria conjuntival especialmente.